Al angular y a la facial profunda, que según odontología UVA son los orígenes, forman el origen, mejor dicho, de la facial anterior. La angular se origina en el ángulo interno del ojo por reunión de preparatas, supraorbitarias y anastomosis con oftálmica superior. Recibe venas del párpado inferior, venas del dorso y ala de la nariz y venas del labio superior. Terminan cuando se unen con la facial profunda, formando la facial anterior. La vena facial profunda se origina en el plexo alveolar, como derivación del sistema de drenaje profundo. Recibe vena transversal de la cara, vena oftálmica inferior, y termina cuando confluye con la angular formando la facial anterior. Recuerden que a esta, la facial profunda, UNLP la da solamente como un afluente, pero no como que participa de la formación de la facial anterior. Bueno, acá está de nuevo. Lo hice demasiado repetitivo, pero para que tengan en cuenta. Prefería no grabar dos videos diferentes, sino hacer la aclaración en uno y en otro. Vamos a la explicación para UNLP con respecto a la facial anterior. Se origina en la región frontal por la reunión de venas tegumentarias frontales preparatas, que dice que son 2 en UNLP, desciende hasta el arco nasal y ahí pasa a llamarse angular, desciende por surco nasogeniano, recibe la oftálmica superior y luego vena del ala de la nariz, justamente en el ala de la nariz donde cambia de nombre y pasa a llamarse facial anterior. La facial anterior abandona el surco nasogeniano, se dirige abajo y afuera, pasa por debajo de los músculos cigomáticos, se apoya en la cara externa del buccinador y alcanza el cuadrilátero de Jaumpret. Igualmente acá ya es igual para las dos. Cuando llega a la facial anterior va a llegar al cuadrilátero de Jaumpret. ¿Se acuerdan? Borde anterior del macetero, borde inferior del buccinador, borde posterior del triangular de los labios y basal de la mandíbula. Acá tenemos cuadrilátero de Jaumpret, donde podemos explorar a la vena facial anterior y a la arteria facial. Bueno, eso es igual para los dos, así que esto está bien para las dos. Cruza basal de la mandíbula y a nivel de la cara externa de la submaxilar recibe la vena facial posterior para formar la vena facial común. También para las dos facultades lo mismo. Lo único que cambia es esta parte, pero cuando ya estamos acá, cuando ya se formó, digamos, la facial anterior, después es lo mismo. Bien, bueno, quiero que vean esto, cómo se forma. Acá tenemos la facial anterior, que recibe la facial posterior del tronco temporomaxilar y forma la facial común. La facial anterior, que a nivel de la glándula submaxilar o célula submaxilar recibe la facial posterior y forma la facial común. Esta va a ser el tronco parótido external que se va a anastomosar con el tronco aurículo occipital, y va a formar la yugular externa. Entonces, la diferencia es que va cambiando de nombre según la zona. Para la UNLP se llama angular a partir del arco nasal, se llama facial anterior a partir del ala de la nariz. Eso solamente. En la UVA les dice que se forman por la confluencia de preparatas, supraorbitaria y oftálmica superior, luego desciende por el surco nasogeniano y recibe a la facial profunda o alveolar, que viene del plexo alveolar, y ahí se forma la facial anterior. Después todo lo demás es lo mismo, Incluso los afluentes también son iguales para las dos facultades. ¿Qué recibe la vena facial anterior? Vena supraorbitaria, vena dorsal de la nariz, eso a nivel del arco nasal, vena del ala de la nariz, vena alveolar o facial profunda. Esto la remarqué porque odontología UVA lo da como una de las ramas de origen de la facial anterior y odontología UNLP solamente como un afluente. Venas bucales, venas coronarias labiales, vena maceterina, vena submental, vena submaxilar, vena palatina inferior. Bien, la facial común termina reuniéndose con venas tiroideas y vena lingual para formar tronco venoso tirolinguofacial o tronco venoso tirolinguofaringiofacial o tronco venoso tirolinguofaringio-laringiofacial. Eso dependiendo de si se agrega la faringea y la laringe. Bueno, en la hoja número 7, ¿qué vamos a ver ahora? La vena facial posterior, vamos a explicar un poquito, ya la tienen bastante conocida porque la venimos viendo. También se la llama comunicante intraparotidia.
¿Qué origen tiene? En la celda parotidia. Acá tenemos la facial posterior en celda parotidia, se origina por bifurcación del tronco temporomaxilar, que se dividía en facial posterior y tronco parotidio external. Terminación termina en la celda submaxilar, o sea, se origina en la celda parotidia y termina en la celda submaxilar. Esto sería la cara externa de la glándula submaxilar, uniéndose con la facial anterior, formando la facial común. Esto es para todas las facultades iguales, no hay otra forma, así que son pequeños detalles que voy corrigiendo. Por lo demás es lo mismo. Tampoco es que hay una anatomía diferente para cada facultad. Sí puede haber una nomenclatura diferente, una forma diferente de llamarlos a ciertas estructuras. Bueno, vena facial común, acá está. Se origina por confluencia de la facial anterior con la facial posterior y termina, como vimos, formando el tronco venoso tirolinguo faringeo facial. Vena temporal superficial. Origen. ¿Dónde se origina? En venas tegumentarias, dijimos, laterales del cráneo o parietales. Venas tegumentarias laterales del cráneo o parietales originan la vena temporal superficial, que desciende por delante del pabellón de la oreja, cruza el arco cigomático e ingresa a región parotidia, donde se anastomosa con la vena maxilar interna, que proviene del plexo pterigoalveolar, la vena maxilar interna, y origina el tronco temporomaxilar. El tronco temporomaxilar que se divide en facial posterior y tronco parotidio external. Bueno, afluentes. ¿Qué recibe la vena temporal superficial? Recibe venas auriculares anteriores, venas palpebrales y orbitarias, venas parotidias, venas auriculares del ATM y venas faciales accesorias.